Hola, muy buenas amigos. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues el tema de las bombillas, que Alejandro me dejó una nota en los comentarios que estaba interesado en saber cómo se medían y cómo funcionaban y demás. Pues nada, pues vamos a hacer el vídeo para que Alejandro se salga de dudas y espero que con este vídeo le queden las cosas más claras. En este vídeo vamos a ver tres cuestiones. Lo primero, ¿esto se puede reparar? Esto es una bombilla LED, casquillo G9. ¿Esto se puede reparar? Pues lo vamos a ver en el vídeo. ¿Compensa repararlo? También lo veremos en el vídeo. ¿Se queda bien una vez que esto se repara? ¿Esto queda bien? Pues también lo veremos en el vídeo. Quedaros hasta el final y vais a ver las conclusiones y vais a ver si esto se puede reparar, no se puede reparar, si compensa o no compensa. Dentro intro y empezamos. Bien, pues partiendo de la base de que estas bombillas, esto es esta bombilla es esta de aquí. Lo que pasa es que esta está quemada y, bueno, esta también. Esta está quemada y no funciona. Por lo tanto, pues he dicho, bueno, pues vamos a aprovechar esta bombilla para hacer el vídeo para que Alejandro sepa cómo funciona el tema este. Vale, bueno, esto tenemos aquí un controlador. Este controlador funciona, esta es la entrada. Funciona a 240 voltios, que es la tensión que tenemos aquí en España. Funciona a 240 voltios. Aquí tiene un puente de diodos, que la salida es en continua en 240 voltios. Tenemos dos circuitos integrados que lo que hacen es el driver para controlar esta salida. Esta salida de aquí es en continua, pero también en 240 voltios. Y esto controla esto, que es lo que viene aquí puesto en esta bombilla. Vale, esto viene así, que es como viene aquí. Vale. Bien, pues ¿se puede reparar esto? Sí, evidentemente todo se puede reparar y esto no va a ser menos, se puede reparar. El problema que tiene esto es que uno de los drivers se ha quemado. Entonces, bueno, pues sería cuestión de cambiar el driver que está quemado, comprobarle y saber cuál es el que está quemado. Bueno, pues ¿compensa repararlo? Pues no. No compensa reparar esto. Y por varias razones. La primera es que para poder abrir estas bombillas hay que romperlas. Esto viene pensado y viene preparado para que una vez que una de estas bombillas se funda, no funcione o vaya mal, esto se tiene que tirar porque hay que romper lo que es el envase, hay que romperlo para poder hacer cualquier reparación en este tipo de bombillas. ¿Esto cómo funciona? Pues esto funciona de la siguiente manera. Esto funciona que son, tenemos los dos drivers, ¿vale? Que son dos circuitos integrados, uno y otro, que estos drivers lo que hacen es que controlan los LED que están montados todos en serie. Estas bombillas, antes de que se me pase, todos estos LED que tenemos aquí, van montados en serie, por lo tanto si se te funde este de aquí, esto deja de funcionar. Si se te funde este de aquí, deja de funcionar. Esto funciona igual que los árboles, las bombillitas estas de los árboles de Navidad, que también van todas en serie, que cuando se funde una, la quitas, haces un puente y vuelve a funcionar durante unas cuantas horas, porque al cabo de las horas se vuelve a fundir. Y cuanto más bombillitas vais quitando, más rápido se van fundiendo las bombillitas. Pues esto funciona igual. Esto tenemos aquí los diodos, que son diodos LED, ¿vale? Entonces estos diodos, todos, esta concretamente tiene 72 diodos. Los he contado, no hace falta que hagáis cuenta vosotros. He contado, tiene 72 diodos. Por lo tanto, esto va al negativo. Estos dos diodos, estos 72 diodos puestos en serie absorben la tensión esta y cada diodo aguanta 3,1 voltios. Si vosotros hacéis la cuenta, 72 por 3,1 os sale la tensión que sale aquí, que es la que hemos dicho antes. Aquí entran 240, de aquí salen 240 en continua, atacan estos dos circuitos integrados y por aquí salen la misma tensión, 240, pero en continua, ¿vale? Porque los LED funcionan en continua.
¿Qué pasa si se funde este LED? Porque se apagan todas. ¿Qué pasa si se funde uno de los circuitos integrados? Porque estos de aquí, todos los LED, aunque todos los estén bien, funcionan con menos tensión. ¿Por qué? Porque este suministro de tensión se lo dan estos dos circuitos integrados. Si uno de ellos no funciona, ¿vale? Esto no son 3,1 voltios cada uno. Esto se queda pues en 2, o en 1,9 más o menos. A ver, así a bote pronto. 1,9. Por lo tanto, los LED no encienden con la intensidad que tienen que encender. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora en un momento, cuando termine de explicaros esto, lo vamos a ver con dos bombillas. Con esta, que es igual que esta, que también está mal. Esta está quemada también, no funciona bien. Tiene uno de los drivers quemado. Y con esta que funciona correctamente. Como veis, está más pequeñita. Vale, esta lo que pasa es exactamente igual. Lleva menos LED, pero como lleva menos LED, no necesita tener dos circuitos integrados. Solo tiene un circuito integrado. Tiene lo que es el puente de diodos en la entrada, los condensadores estos y solo un circuito integrado. Si comprobáis, si le quitáis el circuito, vamos a ponerlo al revés. Si le quitáis el circuito integrado este de aquí arriba, es el tamaño que tiene este, ¿vale? Vale, pues eso lo vamos a ver ahora. Vale, pues esto se puede reparar, como he dicho antes, sí se puede reparar. Sí se puede reparar porque aquí vosotros compráis el circuito integrado este, tenía aquí el número de serie, tiene el modelo, marca, tal, no sé qué. Lo compráis, lo cambiáis y ya está. ¿Problema que con esto? Que habéis visto lo que he tenido que hacer para desmontar esta bombilla. Pues de momento los espadines, esto está partido. Esto no se puede abrir. Esto viene pensado para que una vez que se funda la tires y la vuelvas a comprar y pongas una nueva. Esto no se puede abrir. Si lo abres pasa esto. Que esto se rompe porque los espadines vienen aquí y esto se rompe. Esto no lo vais a ver en el vídeo, pero ya os digo yo, aquí está la pista de cobre que pasa por todos los LED estos y por todos los de aquí arriba, que de hecho vamos a quitar este aquí. Vamos, aunque se rompa me da lo mismo porque esto ya está para tirar. Aquí están las pistas. Esto va por aquí. Aquí está la pista de entrada y la pista de salida, positivo y negativo, ¿vale? Entonces esto, aunque se supierais cambiar un LED de esto, ¿cómo le cambiáis? Rompéis la bombilla y luego, pues eso, ¿compensa repararlo? No, no compensa repararlo. Esto no está pensado para repararlo. Eso está pensado para que cuando se funda se tire y ya está. ¿Se queda bien esto reparado? Pues ya hemos dicho, vamos a ver, si tienes que liar esta y tienes que romper las patillas para poder sacar la carcasa esta, para poder acceder aquí a lo que es el controlador de los LED, pues no se va a quedar bien en la vida. Esto ya no va a funcionar nunca jamás, porque habéis roto esto. Y es que no hay otra solución, hay que romperlo para poder abrir la bombilla. Y esto pasa con todas las bombillas, no vienen pensadas para que las reparáis, vienen pensadas para que cuando se fundan, se tiren y se compren unas nuevas. Consejo a todo esto, pues es un consejo muy sencillo, muy fácil y que sabe todo el mundo, pero que luego nadie aplica. Cuando compréis este tipo de bombillas, este o cualquiera, compradlas de calidad. Comprar unas bombillas que aunque sean más caras, os van a durar muchísimo más, no vais a tener estos problemas. Esta a mí me ha durado 3 meses, esta bombilla, esta que está aquí, bueno, y esta también. Esta tampoco funciona, ahora lo vais a ver. Me han durado 3 meses. Sí, me costaron 2 euros cada bombilla. Cada una de estas me costó 2 euros. Y ha durado 3 meses. He tenido que comprar otras. Me han costado 7 euros. Todavía siguen funcionando, hace un año. ¿Compensa cada 3 meses gastarse 2 euros? Pues yo creo que no. No compensa y lo suyo es comprar bombillas en condiciones. Otra particularidad, esto ya es para los amigos de radio que seguro que lo saben. Os habéis dado cuenta de este circuito, ¿no? Tenemos el puente de diodos, unos condensadores, 2 circuitos integrados y aquí ¿dónde está la protección electromagnética? En ningún sitio. Esto, cuando lo enchufas y lo metes en tensión, mete un ruido en la frecuencia espectacular, pero espectacular. No lo podéis ni imaginar el ruido que mete esto, porque esto no tiene el ECM, ¿vale? Esto es barato, es muy barato, no tiene la protección electromagnética. Por lo tanto, yo con el equipo de radio, cada vez que conecto una de estas,
esta concretamente, que también es de 2 euros, pero no la uso prácticamente nada, no la uso nada más que por las noches y en alguna ocasión. Cada vez que la enciendo se me meten todas las interferencias en la radio. Por eso digo que esta dura mucho, esta me va a durar toda la vida porque no la uso. No la uso por eso, porque se me meten las interferencias en la radio. Bien, pues ahora vamos a ver lo que os estaba explicando del problema que tienen estas bombillas. Voy a coger estos cocodrilos y estas bananas, los voy a meter en 220. Voy a enchufar aquí en una regleta que tengo, ¿vale? Cuidadito, cuidadito cuando hagáis esto, porque aquí hay 220, ¿vale? Yo ahora tengo aquí 220 porque lo acabo de enchufar. Vale, vamos a probar esta bombilla. En esta no va a pasar nada porque esta, como he dicho antes, está mal. ¿Veis? No se encienden los LED con la intensidad que se tienen que encender. Y eso es porque el driver, uno de los drivers, está mal. Vale, bueno, pues ahora vamos a ver la otra que sí que está bien. Que está bien porque no la uso, como he dicho antes. Esta va a pegar el fogonazo porque en esta sí está bien, ¿vale? Esta funciona perfectamente. Funciona perfectamente porque no la uso. Si la usara como he usado estas, en 2 meses me las habría cepillado. Vale, voy a desconectar esto porque al final voy a pillar. Vale. Pues nada, pues eso. Esto es lo que os quería contar al amigo Alejandro, que tenía curiosidad por saber esto. Pues nada, ¿se pueden reparar? Sí, porque todos estos componentes se encuentran en el mercado, se pueden reparar. ¿Se queda bien cuando lo reparas? Pues no, como tienes que romperlo, pues no se va a quedar bien. O sea, esto ya es para tirarlo. ¿Compensa? Pues tampoco compensa. El tiempo que perdéis, el material el dinero que gastéis en este material para lo que luego pase esto, que haya que romperlo. Entonces, no compensa. Mi consejo, que cojáis y compréis bombillas de estas de calidad. Importante, que sean de calidad. Siendo de calidad, os van a durar muchísimo más. No vais a tener problemas de que se os fundan en 2 meses, como me ha pasado a mí con estas. Y os van a durar lo que se supone que debe de durar una bombilla de estas LED. Pues esto es lo que le quería contar al amigo Alejandro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me alegro mucho que estéis suscritos al canal. Muchas gracias a los suscriptores. Ya hemos llegado a los 239 suscriptores. Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito al canal. Dejadme en los comentarios qué os parecen los vídeos. Hice una encuesta que solo ha entrado 5 personas. La quitaré porque parece ser que no interesa. Y nos vemos el vídeo que viene.